Vamos, antes de empezar, hermanos, permítanme, hagamos una oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta tarde que nos permites estar aquí reunidos para continuar con el estudio del Sermón del Monte. Señor, rogamos que nos des entendimiento y sabiduría para explicarlo y también para comprenderlo, para asimilarlo. Tocaremos, Señor, algo un tanto complicado y difícil, que a veces a los cristianos no nos gusta tocar ese tema, pero es necesario tocarlo y por ello, Padre Santo, rogamos nos concedas de tu gracia, de tu bendición, de tu misericordia y nos ayudes, Padre, en esta tarde. Bendice a los hermanos que están presentes y a los que no están ausentes, y a los que están ausentes y a los que nos ven, Padre, por los medios electrónicos. Gracias, bendice este tiempo y permite que solo sea tu voluntad y tu revelación la que me permitas expresar con mis labios. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, como todos sabemos, nuestro pastor está de viaje con unas muy merecidas vacaciones, muy merecidas. Entonces, oremos por el pastor que está de vacaciones, que el Señor lo traiga con bien, que le ayude, que le dé paz, tranquilidad, su ida, su regreso y su estancia allá sea lo más cómoda posible y que regrese con bien. Estamos, hermanos, en el Sermón del Monte. Ya han sido muchas sesiones las que hemos tenido acerca del Sermón del Monte. Y la verdad es que ha sido muy revelador para muchos de nosotros. Y para poder introducir, hermanos, vamos a empezar ya la última etapa del Sermón del Monte. Ahora sí, la última etapa. Entonces me gustaría dar un pequeño repaso, así superficial, porque a profundidad ya lo vimos con el pastor, y solamente recordaremos algunas cosas que nos va a dar la pauta para continuar con la lección. Nos toca hoy, hermanos, si quieren, vamos abriendo nuestra Biblia en Mateo 7, y vamos a dar lectura nada más al pasaje que vamos a tomar como base, y haremos en un momentito el repaso general. Mateo 7, del 1 al 6. Mateo 7, del 1 al 6. La palabra del Señor dice así: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Bien, ¿cómo es que llegamos a esto, hermanos? Recordemos que el Sermón del Monte ya ha sido muy claro. Es un discurso doctrinal acerca de muchas doctrinas de las Sagradas Escrituras que nuestro mismo Señor Jesucristo dio a sus discípulos. Y vamos a ver algunas, solamente un breve repaso, hermanos. Les invito a que veamos ahí también en nuestra Biblia, vayamos al capítulo 5, para que podamos ver este cuadro de manera general. Capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 son donde está registrado el Sermón del Monte. En el capítulo 5 vamos a encontrar primeramente las características del cristiano. Se mencionó que son características contra cultura, no anticultura, sino contra cultura. Recordemos todos eso. Si recordamos, fue una de las primeras clases. Veamos ahí, hermanos, en su Biblia. Vemos ahí, lo primero, vemos las bienaventuranzas, características del cristiano. ¿Cuáles son esas características? Es decir, ¿cómo es el cristiano? Son pobres de espíritu,
que lloran, que son mansos, que tienen hambre y sed de justicia, que son misericordiosos, son de limpio corazón, son pacificadores y que son los que padecen persecución. Si bien el pastor ha dicho que esas son las características, que no son los requisitos para ingresar al reino, son las características y que están en nuestro interior. Es decir, cuando fuimos regenerados, estas características están ahí y debemos potenciarlas. El Sermón del Monte, hermanos, es, como veremos en un momento, en el capítulo 7, todo este sermón, hermanos, termina con el juicio, y lo vamos a ver en este punto del capítulo 7 del juicio. Todo, hermanos, va concatenado. Son pequeños eslabones que todas estas características y todos estos temas que hemos estado viendo, al final el Señor Jesucristo termina el sermón con este tema principal, con este tema central en el capítulo 7, el juicio. Después vimos en el capítulo 7 los efectos del cristiano en el mundo. ¿Cuáles son los efectos del cristiano en el mundo? Es que somos sal de la tierra y luz del mundo. Es decir, con estas características, los efectos del cristiano es que somos sal y somos luz. Es decir, al decir sal, recordemos que somos los que preservamos, o a través de nosotros el Señor preserva. Es un preservador la sal, preserva al mundo. Pero en esa preservación, todos los cristianos también somos luz. Predicamos el Evangelio, anunciamos el Evangelio. Y es por eso que somos luz. En ese mismo capítulo se nos marca el cristiano y la ley. Y vemos ahí el capítulo, pasándolo, hermanos, vemos ahí el cristiano y la ley, y vemos acerca de la ira, del adulterio, del amor a los enemigos, y básicamente está diciendo la equivocada interpretación que los escribas habían realizado acerca de la ley. ¿Habéis escuchado? ¿Recordamos esto que nos dijo el pastor? No dijo, escrito está. ¿Cómo fue la mala y equivocada interpretación de los judíos de aquel tiempo, los escribas y los fariseos, que interpretaron erróneamente y que aplicaban esas doctrinas de hombres, no doctrinas bíblicas? Aplicaban esas doctrinas. En el capítulo 6, vamos a ver el capítulo 6, entramos aquí en una parte muy importante, hermanos. Intimidad con el Padre. Esa intimidad con el Padre la vemos reflejada, hermanos, en las doctrinas o las instrucciones que nos dio el Señor acerca de la limosna, acerca de la oración y acerca del ayuno. ¿Recuerdan cuál era la parte principal cuando teníamos que orar, cuando teníamos que ayunar y cuando teníamos que dar limosna? ¿Recuerdan, hermanos, cómo es la característica principal o la esencia fundamental de la oración, del ayuno y de la limosna? ¿Recuerdan, hermanos, cómo es? ¿Recuerdan? ¿Cómo es, hermano? Sí. A ver, ¿cómo, hermano? ¿Cómo? En secreto. No hacerlo para el ojo humano. Entonces, como es en secreto, solamente entre el creyente y Dios. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, por tanto, hermanos, en este capítulo 6 encontramos la intimidad con el Padre. El cristiano entra en una relación íntima con el Padre, en oración, en ayuno y en ofrendas o en limonas, en ayuda a los necesitados, donde no, como hacen los fariseos, no se tocan trompetas y sacan fanfarrias, o como dijo el pastor, ¿no? Lo ponemos en Facebook y vean aquí ayudando al pobre, vean aquí ayunando, vean aquí, es en secreto. Es una intimidad exclusiva solamente del cristiano con el Señor de los cielos, que es nuestro Padre. Después entramos a la mirada del Padre. Esa mirada del Padre, hermanos,
La vemos cuando nos ponen las disyuntivas. El Señor está mirando y desde aquí ya empieza a dar la antesala a lo que vamos a ver en el capítulo 7. Está dando como la introducción de lo que va a pasar en el capítulo 7. Es decir, nos está poniendo en disyuntivas. Dios está observando la conducta de los creyentes. Salud, hermano. La conducta de las características del cristiano. ¿Y cómo la observa? ¿Qué nos dice, hermanos? Nos habla acerca de tesoros en el cielo. Haceos tesoros en los cielos, no en la tierra donde minan y hurtan ladrones, donde el mojo y orín corrompe la riqueza. ¿Dónde está tu corazón? Y el Señor está observando en esa disyuntiva que pone a los cristianos. Recordemos eso, hermanos. Eso nada más un recordatorio y vamos a entrar al capítulo 7 que nos toca en esta mañana, en esta tarde, perdón. La lámpara del cuerpo. ¿Dónde están tus ojos puestos? ¿Qué es lo que ilumina? ¿Qué es lo que ven tus ojos? ¿Qué es lo que expresa después de lo que entra por tus ojos? ¿Cómo actúas? El Señor está a la mirada del Padre con nosotros, lo que comúnmente conocemos como Coram Deo. Y es algo, hermanos, que aquí verdaderamente los cristianos lo pasamos, hermanos, así como de noche. Todas nuestras actividades, todos nuestros pensamientos, todos nuestros sentimientos, todas nuestras palabras y todas nuestras acciones están en escrutinio por el Padre día y noche. Y tal parece, hermanos, que lo olvidamos. Lo olvidamos por completo de que estamos, Coram Deo, recuerden, nos quiere decir, frente al rostro de Dios. Cada mañana levantarnos. Nos levantamos y aunque Dios es invisible, Dios es espíritu, pero su rostro, su mirada está sobre nosotros. Su mirada está sobre nosotros. Dios nos puso otra disyuntiva. Dios y las riquezas. ¿Qué vas a elegir? ¿A Dios o a las riquezas? El Señor nos está observando. Y después, hermanos, entramos a una etapa, una parte muy hermosa, el cuidado del Padre. Y aquí vemos acerca del afán y la ansiedad, como todo el mundo no cristiano, cada mañana tiene sus afanes, tiene sus preocupaciones y dedica prácticamente todo el tiempo que tiene despierto para las actividades del afán, afanarse. No debemos estar afanados ni ansiosos. Dice el Señor, recordemos, si Él alimenta a las aves del campo, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? La verdad es que el sermón del monte, hermanos, es el discurso más hermoso. Toda la Biblia es hermosa, pero podríamos decir que es el más hermoso de nuestro Señor Jesucristo, donde de una manera concreta, y como dice el pastor, no sabemos cuánto tiempo transcurrió para que los discípulos, los seguidores, pudieran estar observando y escuchando a nuestro Señor Jesucristo. Nos advierte también, hermanos, acerca de los peligros de la mundanalidad y vivir para las cosas de esta vida. En ese sermón nos advierte y nos cuida el Padre. Entonces, ya con esto en mente, hermanos, vamos a entrar al capítulo 7 que acabamos de leer y el tema central y todos los demás, hermanos, todos los demás párrafos hablan acerca del juicio. Permítame leerlo otra vez, hermanos. Capítulo 7 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido.
¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en el propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está de la paja del ojo de tu hermano. Hasta ahí, hermanos, vemos que el tema central es el juicio. Como ya vimos, hermanos, estamos caminando bajo la mirada del Padre. Eso nos recuerda en todo momento que nuestra vida aquí es un viaje, es un peregrinar y que conduce, hermanos, eso es lo que perdemos de vista. Conduce al juicio final, a una evaluación última y a nuestro destino final y eterno. Todo lo que hacemos aquí en la vida nos conduce a ello, hermanos. La mayor parte de nuestros problemas que vivimos es porque pensamos que esta es la única vida que tenemos y este es el único mundo que existe. Pero sabemos que no es así, hermanos. Todos los cristianos sabemos que hay una vida eterna. Pero una cosa, hermanos, es saberlo y otra cosa es vivirlo. De nada nos sirve saber que tenemos un destino final, un destino eterno, que es la vida eterna, si no nos ocupamos de reflejar las características del cristiano, de manifestar los efectos del cristiano en el mundo, de acatar las ordenanzas de la ley que el Señor nos ha dado. Si no tenemos intimidad con el Padre, si ignoramos la mirada del Padre en todas nuestras actividades y si descuidamos o no damos por sentado que Dios cuida de nosotros siempre, en todo momento. De nada sirve, hermanos. De nada sirve. Porque no estamos nosotros considerando esto. Todos los cristianos sabemos esto y esa es nuestra esperanza. Pero no vivimos para ello. Día a día parece que no vivimos para ello. Y vamos a ver, hermanos, no juzguéis para que no seáis juzgados. Viene de una palabra griega, crino, del griego crino. Pero antes de dar la etimología, ¿qué nos imaginamos que es juicio, hermanos? ¿Qué es juicio? ¿Cómo podemos definir juicio? A ver, 2 o 3 ideas. ¿Qué es juicio? Resolución sobre un asunto. Muy bien. ¿Qué otro podríamos entender, hermanos? Sí, hermano. Correcto. Estamos hablando como de discernimiento. Correcto. ¿Sí? Podríamos hablar. ¿Y otra idea? ¿Otra más, hermanos? ¿Qué es juicio? Bueno, se le llama juicio al entendimiento. Sí, correcto. Bien, vamos a ver, hermanos. Tiene varias acepciones juicio, pero las que nos interesa a nosotros, hermanos, son 2. Dice, juicio del griego quiere decir pensar, quiere decir pleito, significa resolver, significa acuerdo, significa también condenar. Decidir, determinar, discernir y hacer justicia. Eso es lo que significa juicio. Pero nos vamos a enfocar solamente en 2. Todas estas se pueden concentrar en 2. En condenar y discernir. Bueno, ya vemos qué es juicio, pero ahora, ¿qué es condenar? ¿Qué es condenar, hermanos? ¿Otras 2 ideas? Declarar culpable. ¿Otra?
¿No? Otra, hermanos, condenar, acusar y sentenciar. Y discernir. Creo que eso es más sencillo. ¿Qué es discernir, hermanos? Y esto se me lo voy a decirles, este viene del griego, fíjense, hermanos, vean, catacrino. Este viene del griego, vean, catacrino. Del griego catacrino. Y discernir viene del griego, y aquí con esto lo vamos a atender, anacrino. Entonces, ¿qué es discernir? Si vemos que anacrino prácticamente es la oposición de catacrino, ¿qué es discernir, hermanos? ¿Qué podríamos decir que es discernir? ¿Alguna idea? Ok. ¿La otra idea? Distinguir entre dos cosas. Examinar y escudriñar. Entonces, con esto, hermanos, ya tenemos nosotros más idea de lo que quiere decir el texto. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados y con la medida que medís os será medido. Jesús, hermanos, no juzguéis. Prohíbe un tipo de juicio o motivo para juzgar, pero aprueba otro tipo. Porque más adelante dice, hipócrita, saca la paja, saca la viga de tu ojo y podrás quitar la paja de tu hermano. Tu hermano. Recuerden que este sermón es para los creyentes, para los cristianos. Entonces, por un lado, hermanos, nos prohíbe hacer un juicio, pero aprueba otro. Condenar a otros es lo que quiere decir, hermanos. Condenar a otros por sus faltas es no ejercer perdón. Condenar a otros por sus faltas es no ejercer perdón, que ya lo habíamos visto. ¿En dónde, hermanos? En las características del cristiano. El cristiano, una de las características es el perdón. Y en el Padre Nuestro también nos dice, ¿verdad? Perdona nuestras deudas. Y también la Biblia nos dice que si no perdonamos, Él tampoco nos perdonará. Hay un juicio, hermanos, necesario que discierne, el cual no condena. Eso es lo que quiere decir este versículo. Sino que distingue la incredulidad de la fe. Es decir, no sé si les ha pasado, hermanos, cuando un hermano anda en pecado, anda en malos pasos, en malos caminos, y nos acercamos para corregirlo, esto es lo primero que nos dice. ¿Quién eres tú para juzgarme? ¿Quién eres tú para juzgarme? Y te dice, no juzguéis, para que no seáis juzgados. O sea, ya hay un refrán en el mundo que dice, bueno, y aquí también lo dice, ¿no? Con la vara que medís os serás medido y con la moneda que pagas os pagarán. ¿Por qué me juzgas? Ahora, la pregunta aquí, hermanos, ¿está bien esa interpretación que no podemos juzgar a los hermanos cuando están en pecado? ¿Es eso lo que quiere decir el pasaje? Hay muchas iglesias, hermanos. Si bien es cierto que con el juicio con que nosotros medimos seremos medidos, y es muy clásico, ¿verdad, hermanos? Sobre todo en familia, en la casa. Cuando decimos algo en casa
y decimos que está mal, y después nosotros lo hacemos, y luego vemos que uno de nuestros hijos lo hace y tú le dices, oye hijo, eso está mal. ¿Y qué es lo que responde? ¿Y tú por qué lo haces? ¿Y tú por qué lo haces? Entonces ya de una manera como que en ese momento, con el mismo juicio que nosotros juzgamos a nuestro hijo nos lo está regresando. Si no quieres que yo cometa ese mismo pecado, ¿tú por qué lo haces? O sea, de otra manera, enséñame las características del cristiano. Enséñame las características del cristianismo. Enséñame a caminar correctamente. ¿Pero qué quiere decir eso, hermanos? ¿Realmente no podemos nosotros juzgar? Vamos a ver Hebreos 13, 3:12, hermanos. Hebreos 3:12. ¿Alguien que lo tenga que me pueda apoyar, hermanos? Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios mismo. ¿Y el 13? Antes exhortados los unos a los otros cada día, interpretar lo que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que nos exhortemos, ¿qué dice? ¿Y dice qué? Cada día. Cada día. Entonces, ¿podemos o no exhortarnos? ¿Podemos o no juzgar a los hermanos? La verdad, hermanos, es que sí podemos. Pero no, hermanos, no es para condenar, sino es para discernir, para edificación, para restauración. Veremos más adelante ahorita algunos ejemplos. Cuando nosotros juzgamos a nuestros hermanos, no es para condenarlos. Y es clásico, hermanos, eso que se escucha en otras doctrinas, ¿verdad? Se va a ir directo con zapatos al infierno, dicen algunos así, ¿verdad, hermano? Con todo y traje se va a ir al infierno. Los estamos condenando. Los estamos condenando. Estamos haciendo una, como dicen algunos estudiosos, hipercrítica. Estamos haciendo una hipercrítica. Y lo que verdaderamente hay en nuestro corazón no es discernir, sino condenar. Vemos a un hermano que cae y lo primero que hacemos es condenarlo, en lugar de escudriñar, en lugar de examinar, en lugar de acercarnos a él y ayudarlo a levantarse para caminar, desarrollando las características del cristiano, sabiendo que está en la intimidad con el Padre y que el Padre no está viendo y que el Padre cuida de él. Cuando hay una recepción de un nuevo miembro en la iglesia se compromete a orar por él, a velar por él, a cuidar por él. Y cuando se dice la iglesia, no solamente es el pastor y el consistorio, es todos los miembros de la iglesia. Cuando un hermano ve a otro hermano que está en pecado, vamos a ver, hermanos, esto habla de la disciplina. Entonces, ¿podemos o no juzgar a nuestros hermanos? Claro que sí podemos. Pero con el sentido contrario a condenación, con el sentido de discernir y ayudar al hermano. Vamos a ver, hermanos, Mateo, se me olvidó cuál es Mateo, ¿dónde está? Mateo 13, ¿cuál es, hermano? ¿Dónde está sí, es Mateo 13, la disciplina, sí, ¿verdad? De Mateo 13 para la disciplina eclesiástica. Mateo 18, se me escapó, creo que aquí no lo puse, pero ahorita se me vino aquí a la mente. Cuando dice, llévalo, habla primero con él, y si no, habla a dos hermanos, se me olvidó. Sí, 18, ¿verdad? Mateo 18. Mateo 18, sí. Se me escapó la cita, hermanos, perdónenme. Vamos a Mateo 18. Esa es la intención del juicio, hermanos. La iglesia hace disciplina. La iglesia hace disciplina. Vamos a ver Mateo 18.
15, hermanos. ¿Alguien puede ayudar del 15 al 21? ¿Qué dice? Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. A ver, ahí en tantito. Si te oyere, has ganado un alma. Y aquí entramos, hermanos, con la intimidad del Padre. Si te oyere, ve primero con el hermano y no lo divulgues. No lo divulgues. Cuando tú ves a un hermano que cayó en pecado, la verdad, hermanos, la mayoría de los miembros de la iglesia lo primero que hacen es informar, comunicar a los demás: fulanito está en pecado. Cuando lo que tienes que hacer, en lugar de comunicarlo a los demás miembros de la iglesia, es acercarte, exhortarlo. Y si te escucha, has ganado a tu hermano, pero y hasta ahí se queda. Boca cerrada. Intimidad con el Padre. Así como el ayuno, así como la oración, así como la limosna. Cuando vas y exhortas a tu hermano, exhórtalo. Y si te escucha, has ganado un alma y calladitos. Sí, hermano, sigue el siguiente. Siguiente. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Bien. ¿Qué dice? Si no te oyere, ve con quién. 1 o 2. Vuelvo a repetir, no dice ve con toda la iglesia. Con 1 o 2. Y con 1 o 2, como segunda opción, que es la disciplina, y que es para esto, hermanos, para el juicio, para el crino, en lugar de condenar, examinar, ayudar, levantar al caído. Siguiente, hermano, ¿qué dice? ¿Siguiente? Sí, por favor. Si no los oyere a ellos, digo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, ten que corregir y juzgar. Ahora sí. Vas primero tú, lo encuentras en pecado, haces tu juicio, discernimiento, pero para tener este discernimiento debes de tener la capacidad de esto, ¿verdad? De escudriñar y de examinar y saber que verdaderamente es pecado. Porque es muy fácil acercarse y en apariencia, ¿verdad? En apariencia parece que es pecado. Y vas y lo exhortas. Y resulta que no es pecado. Entonces, no debemos de hacer juicios a la ligera. No debemos hacer juicios a la ligera. Debemos discernir, tener discernimiento. Y para ese discernimiento, hermanos, lamentablemente, muchos miembros de la iglesia no estamos en esa condición de poder discernir con claridad, porque no conocemos a cabalidad la Biblia. No conocemos muchas de nuestras doctrinas. Y al desconocer nuestras doctrinas, empezamos a juzgar de una manera a la ligera, sin poder hacerlo correctamente. ¿Verdad? Después, hermanos, ¿qué sigue? El 18. 18. De cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será dado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Bien, creo que ya hasta ahí, nada más. No era hasta el 22, era hasta ahí. Entonces, hermanos, ¿qué podemos juzgar? Claro. Vamos a ver otra cita, hermanos, que nos dice cómo debemos de juzgar. Lo vamos a ver más adelante, pero nos va a ayudar en este momento. Mateo 7, 15 al 16. Alguien que lo tenga que me pueda ayudar. Siete, 15 y 16. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son hombres rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se reconoce
Ujú. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Amén. Nos dice en el 15, guardaos de los falsos profetas. Pero ¿cómo sabemos que es un falso profeta, hermanos? Muchas iglesias que no tienen el discernimiento, que no tienen precisamente, como dijo la hermana Erandi, un buen juicio, no tienen una capacidad de discernir, de examinar o de escudriñar todo lo que está diciendo. El profeta que llega a una iglesia se autonombró apóstol o profeta, y ya porque llega y dice que es autonombrado profeta o apóstol, y toma un versículo y lo empieza a interpretar de una manera equivocada. Pero si los congregantes no tienen la capacidad de un sano juicio, ¿cómo lo van a examinar? Aquí el Señor nos está diciendo, examinen, guardaos. Entonces sí podemos ejercer el juicio. En el 7:24, ¿qué dice, hermanos, ahí también? (7:24), sí. Dice, no juzgar, hermanos, según las apariencias, como ya lo habíamos hecho. En 1 de Juan 4:1, hermanos, el Señor también nos dice, probad a los espíritus, si son de Dios. ¿Cómo vamos a hacer esa prueba? Con un juicio, con un examen o escudriñando. Solamente así podremos saber. Entonces, ¿podemos juzgar? Claro que sí podemos juzgar, hermanos. Entonces, ¿qué significa no juzguéis? Vamos a ver algunas cosas de qué significa no juzguéis, que ya lo estamos diciendo. Lo primero es, hermanos, decir, no ser hipócritas, como los fariseos, que juzgaban y condenaban a otros cuando ellos mismos cometían el mismo pecado y aún mayor. Esa es una parte pequeña, hermanos. Sacar la paja de tu ojo significa que primero debemos santificarnos y entonces ya podemos exhortar a nuestro hermano a arrepentirse, confesar su pecado y ser restaurado. Y como lo vimos, no lo dices a nadie. Pero hermano, ¿cómo vamos a acercarnos a un hermano, a una hermana que está cometiendo, por poner un ejemplo, adulterio, si tú mismo estás en adulterio? A eso dice el Señor, hipócrita, como lo hacían los fariseos. Justamente así hacían los fariseos. Es decir, tú no puedes ir a exhortar a tu hermano cuando tú estás cometiendo el mismo pecado. Para que tú puedas ir y juzgar a tu hermano con la intención de discernirlo, de ayudarlo, de levantarse, primero debes estar santificado. No estar cometiendo el mismo pecado que él está cometiendo. En 1 Corintios 5, 11 al 13, si alguien me apoya también, hermanos, 1 Corintios 5, 11 al 13. Pablo enseña que podemos juzgar a los que profesan ser cristianos, pero que no se conducen como cristianos. Vamos a verlo, hermano. 1 Corintios 5, 11 al 13. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal que aún comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera los juzgarán. Quitar, pues, a ese perverso de entre vosotros. Vemos aquí tres cosas, tres aspectos. Uno, dice que a unos que podemos juzgar a los que llamándose cristianos
no se conducen como cristianos. Pero para hacer ese juicio debemos nosotros estar libres, ¿verdad?, de cometer esos pecados con el cual estamos enjuiciando o condenando o examinando, ¿verdad?, al que está cometiendo ese pecado. Y luego si vemos más adelante, hermanos, dice, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? Es decir, los cristianos, hermanos, no podemos ni debemos intentar juzgar a los que están fuera. Eso los juzga Dios, solo Dios, en su soberana voluntad, en su soberano cetro, en su soberano poder, solamente Él juzga. Nosotros no juzgamos a los que están fuera. Nosotros, según Pablo en este versículo, nos dice que podemos nosotros juzgar a los que están dentro, pero que no se conducen como cristianos. Y ahí sí, hermanos, ahí sí, los que no son cristianos, los que se dicen ser cristianos, pero no se conducen como cristianos, ahí sí, hermanos. Entonces ya viene el catacrino, es decir, la condenación. Pero vamos a ver en qué consiste la condenación, porque todavía, hermanos, hasta nos sorprendente, cómo la Biblia, para los cristianos que ejercen juicio y condena, ¿cómo es ese? Ya lo vimos ahorita en Mateo. Es para restauración del que es creyente, y el que es creyente debe de arrepentirse, y el que no es creyente no se arrepiente y persiste en su pecado. Acabamos de ver en la predicación de la mañana, bueno, sí, mediodía y de la mañana, que dice, para que haya arrepentimiento, se necesita fe. Entonces, el que no se arrepiente, por tanto, no tiene fe. Y si no tiene fe, no es de nosotros. Estaba con nosotros, pero no era de nosotros, para que se manifestase que no era de nosotros. ¿Sí queda claro, hermano? Es decir, si la iglesia condena a alguien y se arrepiente, era de nosotros. Si la iglesia condena a alguien y no se arrepiente, no era de nosotros. Entonces, la condenación que la iglesia, o el juicio que la iglesia hace, es para el arrepentimiento y para que regrese. Es decir, es excomulgado de la iglesia, ya lo vimos. Ve primero tú. Si te escucha, ganaste un alma. Si no, ve con 2 o 3 y vuélvelo a exhortar. Si con esos 2 o 3 no entiende al llamamiento, a la exhortación, dilo a toda la iglesia. ¿Y qué dice? Y tenlo, ¿por qué? Por publicano. Pero el apóstol Pablo lo dice todavía de una manera mucho más fuerte. Se ha entregado el tal, ¿a quién? ¿A quién, hermanos? A Satanás. ¿Qué quiere decir esto? Que se ha expulsado de la iglesia. Vamos a ver dónde lo dice. Lo tengo un poquito más adelante. Y mejor lo dejamos para aquella parte. Bien, ya como estamos, hermanos, discúlpenme que les di esta parte, pero sí está más adelante. Ya que estamos en el tema del juicio, aquí entramos y yo creo que nada más lo vamos a mencionar, hermanos. Me fue un poquito lento, pero me parece que era necesario. Yo creo que en la siguiente clase continuamos con esto. Solamente va a dar la temática. Hablamos que es el juicio. De acuerdo a las Sagradas Escrituras y a algunos estudiosos, a la mayoría de los estudiosos de las Sagradas Escrituras, existen, hermanos, 3 clases de juicios. 3 clases de juicio. Uno es el juicio eterno, cielo o infierno. Juicio eterno. El juicio, y no nos va a gustar, hermanos, el juicio de los hijos de Dios. El juicio de los hijos de Dios, si son culpables de pecado o de vivir mal. Y el juicio de recompensas
o el tribunal de Cristo? Nos vamos a extender un poquito más, o ya no nos alcanza el tiempo, pero sí quiero dejarlos con eso. Existen 3 juicios: el juicio eterno, el juicio de los hijos de Dios y el juicio de recompensas o del tribunal de Cristo. Bueno, ya que vamos a entrar en eso en la siguiente clase, porque me ganó el tiempo, hermanos, discúlpenme, me ganó el tiempo, pero era necesario que hiciéramos este repaso para poder comprender esta parte, hermanos. ¿Sí? Yo sé que ha sido más que claro nuestro hermano, muchísimo claro, muy claro ha sido el pastor en sus enseñanzas, pero era necesario, hermanos, para mí, considero, retomar esto, para entonces ahora sí, enfocamos, hermanos, lo que ya nos enseñó el pastor en el capítulo 5, en el capítulo 6, y ya entramos ya a la recta final, en el capítulo 7, era necesario, hermanos, que retomáramos esto, para poder comprender con claridad esto. ¿Alguna duda, hermanos? ¿Algún comentario? Continuamos la próxima semana con estos 3 juicios. Sí, hermano. Yo creo que vuelve bueno, ahorita me recordaron cómo Jesús en clases anteriores hacía énfasis en la intención del corazón. Y decía que Dios ve más la intención que el principio, como lo vimos en otros temas. Es como en el ayuno, como en la ofrenda, igual en ¿no? ¿Qué intención juzgamos? Si es para restaurar o es nada más para... Sí, evitemos la hipercrítica, hermanos. Hermanos, todavía tenemos esos rezagos del viejo hombre, hermanos. Todos, hermanos, ¿eh? Porque tendemos a criticar. La crítica está a labios, hermanos, aquí en nuestros labios. Y criticamos a nuestros hermanos. Criticamos al predicador, criticamos a los ancianos, criticamos a los diáconos, criticamos a otras iglesias. Hermanas nuestras las criticamos. Las ponemos ¿en qué, hermanos? En juicio. Pero generalmente lo que hacemos, hermanos, es en catacrino, en condenación, en lugar de hacerlo en anacrino, en discernimiento para ayudarlo. ¿Algún otro comentario, hermanos? Vamos despacito, disculpen, hermanos, pero sí me era necesario que me fuera despacito para poder explicarlo de una manera que creo yo no hay dudas, me parece. ¿O hay dudas, hermanos? ¿No? ¿O todas las dudas hay? ¿No hay dudas? Bien, hermanos, continuamos la próxima semana, concluimos esta parte de no juzguéis para que no seáis juzgados. Vamos a hablar acerca de los perros y de los cerdos y de las perlas y de lo santo. Vamos a tocar por qué nuestro Señor Jesucristo termina con eso que aparentemente no tiene relación con nada de esto. Pero si está registrado en la Biblia, recordemos, hermano, que toda escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Toda la escritura. No hay y más de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, de todas las Sagradas Escrituras. Pero todo lo que está ahí, hermanos, es para nuestro beneficio. ¿Oramos, hermanos? Te damos gracias, Padre, por esta tarde que nos has permitido escudriñar esta porción de tu palabra. Gracias, Señor, porque ha quedado registrado después de 2000 años que salieron de los labios de nuestro bendito Salvador. Gracias porque nos has permitido, Señor, después de esos milenios, recibirla a nosotros hoy. Permite que tu Espíritu Santo nos haga comprender, al igual que con la audiencia de nuestro Señor Jesucristo, estas doctrinas maravillosas que has dejado plasmada en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.